Somos Radio. ¿Y Adorni qué piensa Victoria de Adorni, por ejemplo? No sé, que estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni. Tiene el boleto picado, se llama, políticamente tiene el boleto picado. Y si ¿Adorni o Milei tiene el boleto picado? Adorni tiene el boleto picado absolutamente, como lo tuvo el boleto picado Esper. Lo que primero le pregunté al señor Cabot es si le pidió permiso a Centeno para publicar. Y dijo, yo a Centeno no lo conocí, lo acabo de ver ahora en la audiencia. Entonces, para decirlo, para que la gente me entienda, le chorearon los papeles a Centeno. Pero ya con los primeros datos nos alcanza como para tener una conclusión absolutamente indiscutible, que es que Cristina Kirchner tiene las peores condiciones de detención de todos los que cumplen prisión domiciliaria en nuestro país. Es decir, no hay nadie que tenga las restricciones, los impedimentos, las obligaciones que tiene Cristina en relación con condenados o detenidos por narcotráfico y por delitos de lesa. ¿Por qué las clases medias fingen demencia con 3 o 4 trabajos? Porque sabe que se está cayendo, entonces está agarrada de un pincel. Este modelo lo que genera es miedo a caerte más abajo, no es entusiasmo por una mayor libertad. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Puede, en primer lugar, ver la política desde los hechos, ¿no? O sea, lo concreto, los datos duros. Cuando hace eso dice, bueno, pero esta reconstrucción de este país es maravillosa. Este país está en el camino que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales. Entra por ahí caminando Karina Milei. ¿Qué le decís? Que no nos vean como enemigos, no lo somos. A todas las hermanas y los hermanos jubilados, en nombre del pueblo y del gobierno de la provincia de La Rioja, le queremos manifestar nuestro total acompañamiento al justo reclamo que van a realizar el día 21 a las 10 de la mañana en todos los locales del PAMI en la República Argentina. Las políticas de salud y de abandono de la salud del gobierno nacional de Javier Milei matan. Es criminal lo que está pasando. Es criminal. El gobierno nacional corta recursos, programas y transferencias de todo tipo. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carguenlas de ganas, y tiren del cielo su amor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Doce y 13 minutos, arrancamos un poquito tarde hoy, pero aquí estamos, somos La García, la M530 en la radio de las madres. Ya desde ya les voy mostrando, miren lo que es esta escarapela, que es un pañuelo de las madres, con escarapela, precioso. Lo hace Laura, una querida compañera. Uma ¿no? Es una artesanía, un arte portable. Ahí está eso. Es un arte popular, un arte portable, y va a ser parte del Quiero Disfrute, así que no me envidien porque van a poder tener una de estas escarapelas de Uma.
Laura de UMA, que le mandamos un beso gigante y me la voy a comer porque creo que la tengo mal acomodada. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va mientras yo me acomodo la escarapela? Seguro, muy bien. ¿Vieron lo que es? ¿Viste lo que es esta escarapela? Nosotros no podemos participar, ¿no? Quiero disfrutar. No pueden. Sí, ahí está, ahí la podemos, ahora la vamos a mostrar bien en cámara. Es como un mercado a explorar, ¿no? El de las escarapelas. ¿Viste? Me parece que hay como un potencial ahí, Sí, ¿no? total. Es el pañuelo de las madres, acá la tenemos. A ver si se ve. Ahí se ve bien, ¿no? Es el pañuelo de las madres en escarapela con unos brillantitos, unas perlas, ¿no? Civilizaciones que conocieron el Strass sería. Hermosa. Muy precioso, muy precioso. Muy precioso. No sé si me la animo, parece un poco grande para el masculino. Es verdad, puede ser. Depende, en un traje, en un saco de traje, un poco más chiquita. Claro, es una versión. Tiene que hay otras versiones, hay otras versiones. Pero muy lindo, precioso. Hoy lo voy a usar en 11 de la noche. Está para regalar totalmente. Sí, ¿Cómo se llama? UMA Accesorios. UMA Accesorios. Y vamos a sortear. Sí, ¿tenemos más modelitos para mostrar por ahí? Porque había regalos. Laura de UMA mandó varias para regalar acá a los compañeros, compañeres. Y capaz que hay más modelos, o seguramente en su cuenta de Instagram, @uma. A ver si estoy diciendo bien, uma.la.ok. Uma.la. Si querés comprar por ahí o en un lugar físico. Seguro, ahí hay una tienda virtual. Uma con H, uma con h.la.ok, y ahí van a ver los distintos modelos y le agradecemos, pero estoy feliz de la vida. Mirá que yo tengo colección de... Vieron que ayer traje la símil bandera. Sí, siempre... Yo tengo una que me regalaste vos. Claro, que es muy linda, ¿no? Muy linda, símil bandera como las que usaba Eva, y esta que sea un pañuelo de las madres, hecho escarapela, me mata de amor. Bueno, necesitamos mucho amor para pasar este tiempo, estos días. No es la contracara del odio, el amor, ¿verdad? No es la contracara del odio. El odio es una pulsión tan potente, tan fuerte, tan mortal, ¿no? Como todas las pulsiones. Ajá. ¿Viste? Las pulsiones son pulsiones de muerte. Ajá. Vas hacia lo oscuro. En la filosofía griega, lo contrario del amor es la muerte, es Eros y Tánatos, ¿no? La lucha eterna. Exacto, claro. Exacto. Entre el amor y la muerte. Y el odio es, tiene muchas escenas el odio para analizar, pero el odio hacia el otro, porque no es cualquier odio, ¿no? Porque uno, qué sé yo, puede tener un sentimiento de odio. ¿Quién no ha tenido alguna vez en un momento? Algún momento de día una emoción muy fuerte. Claro. Digo, una vez lo discutimos pero hay un derecho al odio. Sí, vos podés, qué sé yo, odiar, no sé, yo odio cuando, ¿viste? O cuando el dedito chiquito del pie que te lo das contra la mesa, no sentís un odio, no sentís un odio con la punta absoluto. ¡Ay, carajo! Odio todo! Ahora, el odio a la otredad, sí, obvio. Esa es la pulsión mortal. Eso es lo inaceptable, lo destructivo. Ese odio, y es un odio además político, ¿no? Es un odio humano, político al otro, ¿no? Al migrante, al negro, al estereotipo penal, a la política popular, ¿no? Sí. Y por ahí los años de los gobiernos peronistas presentan la expresión de ese odio como resentimiento, ¿no? Claro. El resentimiento de la igualdad. Claro, ¿no? exacto. Y ahora tenemos la contracara de eso, que es el goce con el sufrimiento del otro, ¿no? Y claro. O sea, el placer de ver... Hay una línea o hay un puente entre el odio y el goce. Totalmente. Yo, ¿no? Sí. Hay un puente muy claro entre el odio, y así como hay un puente muy claro entre el amor y la verdad, por ejemplo. Sí. Entre el odio y el goce hay un puente, hay una línea recta que conecta, ¿no? Y eso forma, me parece a mí, el cuadro de resentimiento, y eso lleva a lo destructivo. Total. ¿No? Son las justificaciones de los genocidios. Sí, sin duda. La arquitectura del genocidio, de los crímenes de masas, digamos, históricos, es eso, ¿no? Es ese odio en batalla cultural llevado al resentimiento. Sí, o sea, obvio. ¿Cómo se justifica que quieran eliminar a un sector de una población o a un proyecto político? La palabra eliminar es porque vos tenés que convertir al otro en
una cucaracha, ¿no? Que se ve en algo eliminable. ¿Vos qué querés hacer con una cucaracha? Pisarla y eliminarla de la faz de la tierra. Se ve, ¿no? se ve tanto en las escenas de Gaza, ¿no? Exacto. Como en los desalojos de Jorge Macri, ¿no? Exacto. La misma, el mismo Exacto. placer y goce Exacto. en la Bueno, deshumanización del otro. Jorge pone Tormenta Negra, un operativo de limpieza social, está uniendo claro. esas puntas del ovillo. Uh-huh. Y además dicen, no tenemos que tener prejuicio en hacerlo. Habla de es una cosa increíble. Perfecto. Habla de un muro, por ejemplo, que divida la ciudad de Buenos Aires y el conurbano para limpiar la ciudad de los quienes vienen del conurbano. Lo dijo así, esa idea trasladó, ¿no? Que de cualquier modo, de continuar estas políticas económicas, va a ser la única posibilidad de orden en la sociedad, los órdenes militares, digamos, ¿no? La militarización como la única forma de construir orden en la sociedad. Por eso las palabras tienen analítica, ¿no? Las palabras tienen peso. No es lo mismo decir, ¡ay, me odio porque hice esto mal!, que decir, odio al otro porque es un negro cabeza choriplanero que hay que eliminar. Esa construcción. Obvio. Esa construcción. O sea, hay que ponerle inteligibilidad a la política, a las palabras, analítica a las palabras. Algunas son performativas, algunas inmediatas. Cuando Macri dice tormenta negra, está generando performáticamente violencia. Total. Está construyendo violencia solo con ese enunciado, ¿no? Y eso no puede ser, no puede no tener condena, ¿no? Social, legal, la que sea. No se puede aceptar una limpieza social como la que está haciendo Macri, limpieza, ¿no? En sus términos, como la que está haciendo Macri, como si no pasara nada. No, mirémonos un poquito en el espejo de Bolivia. Limpieza étnica. Vos sabés que ayer, conversando de este tema con... Qué lindas las camperas que trae Gary, ¿no? Castro. Mirá. Qué lindas que son. Colores. No, una campera Díaz de otro más nivel. linda que otra. Atrevido. No, es reverso. Tenés que venir a desfilar un día. Qué hombre Gary Castro. Qué hombre Gary. Qué hombre Gary Castro, realmente. Viejo lobo de mar, ¿no? Diría yo. Con unas camperas Adidas increíbles. Bueno, Tal cual. sí, ¿qué más? No, ¿Qué te decíamos? decía que ayer conversando sobre este tema, ¿no? El Tormenta Negra y demás. Y conversábamos con personas que lo conocen personalmente, que tienen trato personal con Jorge Macri. Y nos decían, él es eso. Él es eso. Él es la tormenta negra en realidad. Él siente eso efectivamente por los villeros, los negros. Ah, mira. Claro. Es un tipo así, absolutamente despectivo, característica que nosotros hubiéramos asociado más a Mauricio, ¿no? Por algunos gestos que se le han notado. Pero él, esta persona nos decía, dice, no, Jorge Macri es eso. Mirá. Es un... No le salió, no es algo que le Por salió eso, mal, para retomar el clip... Es absolutamente intencionado el tema. Por eso, para retomar el clip de apertura, las voces que ustedes escuchaban, que tan criteriosamente realiza nuestro equipo de producción, no tenemos que naturalizar. O sea, todos están riéndose. Ay, mirá que mirá lo que le dijo Victoria Villarroel, esperando la declaración jurada de Adorni, que dice, Villarroel es parte del esquema. Que no se quiera cruzar, ¿no? Ay, yo soy, viste, le juego la interna. A mí la interna, como nunca me interesó en la interna del PRO, salvo en términos pragmáticos, para ver cuántos puede erosionarlos a ellos mismos en términos políticos, esas internas son por la galería. Detrás de esos fronting está un poder que nos está destrozando. Nos están saqueando el país. A veces siento que somos muy livianitos en el análisis de las coyunturas que nos están tocando, ¿no? Entonces nos pasamos el día, Villarroel le dijo que Adorni que presente la declaración jurada. Loco, dale. Villarroel lo que quiere es, el sueño húmedo de Villarroel es que los genocidas estén fuera de la prisión. Trabajó toda su vida para eso. Se preparó toda su vida para eso, exacto. Y en definitiva no dijo nada distinto de lo que dijo Patricia Bullrich. Total. Capaz que algunos lo tienen un poquito más caracterizado lo que significa. Sago lo mismo, ¿no? Claro. Sago lo mismo. Ubeira, que ayer estuvo en 11-11, hablando, visibilizando el tema cuadernos, que es un eje también de este programa. El señor Cabot le choreó los papeles a Centeno. Tailade, que lo escuché la nota, hoy escuché mucho la radio desde muy temprano, Caballero de Día,
dando los datos que nosotros también vamos a remarcar de el pedido de información que se hizo al Consejo de la Magistratura, que da cuenta de algo que sabíamos, pero siempre es mejor saber con los datos en la mano, que tiene que ver con que las restricciones que le ponen a la detención de Cristina ni se asemejan por asomo a la quita de restricciones y a las licencias en las prisiones domiciliarias de genocidas, por ejemplo. Y narcotraficantes. Genocidas y narcotraficantes tienen mejores condiciones de detención que Cristina Fernández de Kirchner. Así es. ¿Qué porcentaje usa la tobillera? ¿No? Bueno, o sea, es un recurso caro la tobillera, ¿no? Para las agencias de seguridad. Bueno, ¿a quién se le van a poner? A Cristina. Total. ¿Qué necesidad tiene Cristina de tener una tobillera? ¿Qué necesidad? O sea, ¿se va a escapar Cristina? ¿Va a eludir la justicia? ¿Alguna vez no estuvo ajustada a derecho, a pesar de que el sistema que la tiene presa es completamente corrupto? Que también hay que decirlo. Hay que empezar a hablar de corrupción en el Poder Judicial, por lo menos en la trama del fuero federal de Comodoro Pi. Hay jueces corruptos en la Argentina que son funcionales al esquema de saqueo. ¿O acaso la extorsión que 27 empresarios están contando no es corrupción? ¿No? Y a nadie le preocupa la corrupción del Poder Judicial. Para mí hay dos cosas de eso que decías. Esperamos. La primera es tratar de preguntarse por qué las restricciones que tiene Cristina son peores que las de los genocidas. Obviamente que es importante denunciarlo, pero también es preguntarse cuál es la razón que lleva a que jueces y fiscales en complicidad le pongan restricciones a la prisión domiciliaria de Cristina peores que le ponen a genocidas y narcotraficantes. Bueno, una sin duda es lo que decías vos antes sobre el goce del odio, digamos, exacto, ¿no? Hay algo de la sobrecarga del malestar social que se busca descargar sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y después la otra cosa es porque evidentemente esas restricciones están para impedir que Cristina haga cosas, ¿no? ¿Y qué vamos a llegar a Argentina si Cristina pudiera hacer más cosas que las que puede hacer? Por este tema vamos a hablar unos minutos. Dame coordenadas, Agustín Caballero, y de paso te saludo formalmente. Muy bien, buenos días para todos, Cintia, equipo. Hoy tenemos 15 grados y 5 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una humedad del 62%, presión de 1024 hectopascales, viento sur a 8 kilómetros por hora. Tuvimos una mínima de 8 y la máxima será de 15. La estamos transitando en este preciso momento. En la semana tendremos máximas que oscilarán entre los 13 y los 19 y mínimas entre los 6 y los 12, en lo que queda de semana, mejor dicho, y no se esperan precipitaciones. 2:26 minutos, y por este tema ya está en línea, me dicen, por el pedido de informes al Consejo de la Magistratura y las condiciones de prisión domiciliaria y las restricciones, ¿no?, sobre las prisiones domiciliarias. Está en línea el senador Mariano Recalde. Mariano, Cintia García y equipo, te saludamos. Buen post-mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, intentando decir bien, ¿no? Sí. Ahora, cuando se conoce, por ejemplo, estas condiciones de la detención domiciliaria, imagino que las pudiste ver ya. Sí, es un pedido de informes que hicimos desde el Consejo de la Magistratura. Exacto. Yo formo parte del Consejo de la Magistratura junto con otros senadores y diputados, y hicimos un relevamiento de todos los casos de detención domiciliaria de la justicia nacional y federal. Y hay 3 condiciones, ¿no?, que relevamos. ¿Cuántos se les pone la tobillera? ¿Cuántos tienen restricciones de visitas? ¿Y cuántos tienen permisos de salidas? Cuando vos te fijás cada uno de los ítems, el uso de tobilleras, en general, solo un 23% tiene tobillera. Y cuando preguntás específicamente, por ejemplo, de los criminales de lesa humanidad, que cometieron crímenes atroces, solo el 44% tiene tobillera. Es increíble, ¿no? Cristina tiene tobillera. Claro. De total de 2.513 detenidos con prisión domiciliaria informados para todos los delitos, se informó sobre el uso o no de tobillero o dispositivo electrónico de control, y da esa cifra, ¿no? Un 23% de los detenidos tiene tobillera.
Incluida de Cristina, 2.500. Claro. Impresionante. Las restricciones de visitas es mucho peor. Solo el 1,76% tiene restricciones de visitas. Y cuando hablamos de los permisos de salidas, el 44%, casi la mitad, tiene permiso de salida. Bueno, Cristina no tiene permiso de salida, le pusieron la tobillera y tiene restricciones de visitas. Es parte del 1,76% de los que tienen restricciones de visitas. O sea, es en este momento la detenida con prisión domiciliaria en peores condiciones de todo el país. Objetivamente, esto ya no es una opinión. Lo que demuestra que no solamente hay un caso de una injusta detención, sino que hay un ensañamiento y una persecución que va más allá, que busca estigmatizarla, que busca seguir tratando de horadar su imagen. Y además a todo esto se le suma otra cosa que ya empezó a circular, que es ya el ensañamiento en un grado superior, que es la idea que está circulando de confiscarle los bienes a la familia. Sí. Ni siquiera tienen que ver con este caso, y por el solo hecho de ser familiares de Cristina le quieren confiscar los bienes. Ahora, ¿qué se hace Bienes frente a que esta no tienen nada que ver con Cristina, No, son claro. bienes que los hijos si uno recibieron por herencia. Si uno del ve, padre. sí, claro, los bienes heredados, ¿no? De Máximo y Florencia. Ahora, si Esto lo hizo la última dictadura militar, lo hizo la dictadura anterior, la de ir a prácticamente quitarle la condición de ciudadano y de ser humano a quienes bueno, el se plan oponen sistemático de la políticamente. dictadura efectivamente fue una apropiación sistemática de personas y bienes, ¿no? O sea, Totalmente. hay un paralelo. Pero Sí. además la idea de la confiscación estuvo presente en una de las primeras resoluciones de la Junta Militar, que fue privarlo de todos los bienes a una lista de funcionarios que publicó en ese momento la dictadura. Estaba leyendo el informe y ahora para preguntar qué se hace con esto, ¿no? Con este material, o sea, el Poder Judicial, a pesar de su enorme grado de corrupción, ¿no? Y todo la persecución que del lawfare, etcétera, digo, ¿qué resorte hay, no? ¿Cómo accionar con esta información? Porque acá tenés información pura y dura, datos objetivos que hablan de un tratamiento desigual, discriminatorio, restrictivo sin sentido. Pero yo veía, ¿no? Para agregar estos datos que vos estás dando, de la restricción de visitas para detenidos por narcotráfico, o sea, estamos hablando de, ¿no?, delitos federal gravísimo, narcotráfico, solo el 0,86 tiene restricción de visitas. A ver si lo decimos bien, el 0,86 de los detenidos por narcotráfico, por condenas de narcotráfico, tiene 0,86 restricción de visitas. Cristina tiene una gravísima restricción de visitas. Y el delito que le imputan a Cristina fuera más grave, ¿no? Pero es evidente que hay una persecución política. Lo que no quieren es que Cristina haga política. El otro día escuchaba a alguien que decía, con mucha inteligencia, que en realidad la condena principal es la inhabilitación política. Claro. Y que la accesoria fue la detención. Claro, tal cual. A pesar de que el fallo dice que está condenada a la detención y como accesoria a la inhabilitación. ¿Qué se hace con este informe? ¿Hay algún resorte para presentarlo dentro del...? Bueno, lo estamos circulando para que lo conozcan los jueces, la Facultad de Derecho, los consejos de la magistratura de todo el país, los colegios de abogados, porque es de una claridad, una contundencia brutal, de lo que venimos diciendo. Y esperemos que los jueces que tienen a cargo la ejecución de la pena impuesta a Cristina tomen nota y empiecen a juzgar y a establecer por lo menos una vara similar. Claro. Por lo menos. Claro. Yo creo que hay que seguir haciendo presentaciones hasta que levanten estas restricciones que
que no tengo la menor duda, se las pidieron de los grandes medios de comunicación. Tremendo. Sí, sin duda. Mariano Rulo de la Torre te saluda. ¿Qué tal, Rulo? ¿Hay alguna posibilidad o esto podría ser causal de iniciar alguna acción contra un juicio político, contra esos jueces, por la arbitrariedad que están teniendo en este tipo, en esta... No tengo la menor duda de que sí. No tengo la menor duda de que sí. Sí. Cualquiera podría denunciar y acá se ve que algo raro pasa. Tendrían que darles explicaciones de por qué este trato tan desigual, tan distinto hacia una persona que en principio nunca quiso fugar, nunca causó peligro ni en la investigación ni a terceros. Claro, yo te lo planteo por delitos graves. Claro, te lo planteo desde el sentido común, pero digamos, ¿tienen alguna forma de justificar que en este caso particular merezca semejante restricciones? Yo no la encuentro para nada. Para nada. Y espero que esto llegue a la Corte. La Corte, fíjate que se metió en temas de ejecución de la pena en su momento para atenuar la prisión de los genocidas, de los criminales de lesa humanidad, los que cometieron los crímenes más brutales en la Argentina cuando dictaron el fallo del 2x1. Claro. ¿Se acuerdan? Claro. Finalmente tuvieron que revertir. Bueno, esperemos que tomen nota de esto, porque es de una gravedad institucional notoria, porque se trata de una expresidenta y de la principal dirigente de la oposición, y esto es una persecución política, es una detención política y una ejecución de la detención que demuestra que hay un hostigamiento político y no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley. Mariano Recarde, gracias por este rato con la M530. El senador Mariano Recarde forma parte del Consejo de la Magistratura, él fue parte de este pedido de informes. Yo te diría que toda la línea desde la primera instancia hasta la Corte es pasible de juicio político en la Argentina. Sí. Acá esto no lo solucionas con un juicio político, lo solucionas cambiando el esquema judicial. Es así, Rulo. Es tremendo lo que está pasando. Por eso digo, el nivel de corrupción es absolutamente obsceno. No me cabe duda. Obsceno. Lo que pasa es que me parece que hay casos que son mucho más visibles, mucho más específicos. La causa cuaderno. Para iniciar una acción política. La visibilidad. Te doy un ejemplo. ¿Por qué Adorni y no toda la manga de delincuentes están alrededor? Porque lo hizo más evidente. O quizás, lo de Adorni también está bueno para pensar, porque obviamente, como bien dice Rulo, es muy flagrante, es muy evidente, es muy precaria, son muy precarias las maniobras delictivas, pero también, de alguna manera, uno está atento de que quizás con esto se empieza a construir y a garantizar la impunidad de los verdaderos responsables de esta situación calamitosa, que son siempre Bullrich, Caputo y Sturzenegger. Claro. Que pasan los gobiernos y Bullrich, Caputo y Sturzenegger pero Manu, por eso me parece que también de este lado tenemos que empezar a construir la contra de eso. Lo que hay que hacer, el juicio de la Corte Suprema tuvo dictamen en la Argentina. Sí. Total. Tuvo dictamen. El año 2023. ¿No? Y que muere la causa de los injustos, diría. No, está claro que hay que construir condiciones políticas y sociales para poder inclinar la balanza en otro sentido. Como bien decía Cintia, el juicio político de la Corte Suprema, que el gobierno de Alberto Fernández inició tardíamente en enero de 2023. Y cuando uno miraba las causales por las cuales se hizo el juicio político a la Corte, muchas de ellas venían de la época de Macri. Exacto. Es decir, había causales para el juicio político a la Corte desde el primer día del gobierno de Alberto Fernández. Por eso está bien empezar a planificar y pensar cómo se va resolviendo esta situación. Néstor Kirchner arrancó por la cabeza, ¿no? Arrancó por el juicio a la Corte. Casi sin que nadie se lo pidiera. Porque casi sin que nadie se lo pidiera. Las restricciones son más graves, más severas que los autores de delitos de narcotráfico y de lesa humanidad. Ahora, la proscripción de Cristina no se va a romper,
porque le cambian las condiciones. Tienen que cambiarle las condiciones. No, claro, obvio. Tienen que cambiarle las condiciones. Es una guerra de trincheras, hay que ir avanzando. Pues, exacto, ¿no? Tienen que cambiar las condiciones, por supuesto. Inmediatamente tienen que cambiar las condiciones. Pero el fondo del asunto, que es la proscripción, la resolvés. O sea, hay que cortar de cuajo lo que está pasando, ¿no? Porque si no, no tenemos futuro. No tiene futuro Cristina, no tiene futuro el peronismo, ninguno de nosotros. Ni la democracia. Ninguno de nosotros. La democracia no tiene futuro. Ahí hay que mirar en eso que decía Cintia. La Cámara de Casación puede revisar la sentencia de la causa vialidad. El otro día... Hay una línea ahí, ¿eh? Hay una línea ahí. Sin embargo, el otro día el Senado, por una amplia mayoría, salvo los peronistas ordenados con Cristina, votaron la continuidad de Carlos Coco Maíquez, viajante de lado escondido en esa Cámara de Casación. La Corte tampoco revisó la sentencia de vialidad. Es decir, caminos jurídicos siempre se van a abrir si hay voluntad y condiciones políticas para eso. Maíquez, que bueno, lago escondido, ¿no? Después volvemos. 2:39, ¿cómo estamos hoy? Los ojos de la calle. Hay sol en esta ciudad de Buenos Aires, aunque no parezca, ¿no? En esta ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de gobierno plantea tormenta negra, hay sol, ¿no? Vamos a imponer ese sol. Martín Suárez, ¿dónde estás? ¿Cómo te va, Cintia querida? Estamos en Avenida 9 de Julio y Moreno, en lo que es este hermoso edificio del Ministerio de Salud, que hoy está prácticamente tomado por un gobierno que hace todo al revés de lo que tendría que estar haciendo, que es salud pública y gratuita para todos. Bueno, la está transfiriendo al sector privado, y es por eso que en esta jornada se va a realizar la gran marcha federal por la salud pública, después de lo que fue el martes pasado la marcha federal universitaria. Bueno, vienen de la mano, porque no es un sector sectorial. Hay que recalcar esto de una y otra vez. Acá solamente no van a haber trabajadores de la salud, no van a haber pacientes de los diferentes hospitales, tampoco van a estar solamente los del PAMI, sino que va a haber diferentes secciones que van a estar apoyando lo que es la salud pública, porque todos pasamos por la salud pública en algún momento. Y si vos me preguntás a mí, querida Cintia, ¿cuál es la cara más visible de la ausencia del Estado que lleva adelante en este momento Javier Milei? Es cuando eso toca las puertas de la muerte y cuando se concreta, lamentablemente. Por eso vamos a hablar con Giselle Oviedo, que es familiar directo de Dani Oviedo, hermana de Dani Oviedo, que es una víctima del fentanilo contaminado, una causa que conocemos todos, casi 100 muertos por este contamino, que está totalmente desaparecido de la agenda mediática, lamentablemente. Bueno, Giselle, una lucha interminable, ¿no? Sí, realmente, nos sumamos hoy porque estamos como escondidos. De repente hicieron algunas que otras notas en alusión a que el 13 de mayo hizo supuestamente un año de que ANMAT larga el alerta, pero en realidad el alerta fue el 24 de noviembre del 2024, cuando mediante una auditoría comprobaron 24 fallas críticas en Laboratorios Ramallo, que fue la planta en la que se elaboró este producto medicinal, a la cual no le tomaron la atención que corresponde. Lugones es el principal culpable, pero ustedes también en esta columna de Lugones que encabeza, que va adelante de todo, ponen la responsabilidad de toda la trazabilidad médica, ¿no? En realidad, nosotros consideramos a Lugones principal culpable por las alertas que fueron emitidas desde los organismos de ANMAT e INAME, que están bajo su controlor. Y también el ministro Sturzenegger, por la cantidad de despidos y el desfinanciamiento que han hecho con las políticas de salud. Fíjate que en ANMAT más o menos hay 50 puestos de controlor menos. Simultáneo también desaparecieron casi 5 kilos de citrato de fentanilo, o sea que entra Patricia Bullrich, en su momento ministra de Seguridad, Guillermo Franco, jefe de gabinete de aquel entonces, encargado de nexo de comunicación entre el presidente, ¿no? Un descontrol total por parte del Estado, una responsabilidad total. ¿Cómo sigue la causa? La causa con respecto a lo judicial viene bastante avanzada, hay 14 detenidos, hay personas que cayeron, pero ya te digo, faltan estas responsabilidades del Estado que no dan la cara y no se hacen cargo. Hemos pedido el año pasado, mediante una comisión investigadora que formamos los familiares, en la que fue histórico la unión de todos los bloques, una ley de trazabilidad, y fue demora. La ley la terminamos presentando nosotros el 26 de abril de este año, y del arco político, que creo que son entre 90 y 120 diputados, asistieron 4. Gracias, Giselle. Muchas gracias a vos, que tengas buen día. La palabra de Giselle Oviedo, que es la hermana de Dani Oviedo, Daniel Oviedo, una de las tantas víctimas de fentanilo contaminado.
creo que esta es la cara más visible y la más ocultada, por otro lado, de lo que es la ausencia del Estado, que es cuando la salud provoca constantemente víctimas, que fue lo que pasó con el fentanilo contaminado, ¿no? Por suerte la causa, como dijo Giselle Oviedo, está avanzando rápidamente. Esperemos que lo más rápido posible todos los culpables estén donde tienen que estar, Cintia. Sí, por supuesto, y coincido con lo que decís, y el testimonio es tremendo. El sistema de salud está en crisis total, porque la causa del fentanilo contaminado, que tiene todas las responsabilidades y la viabilidad judicial e investigativa, ni siquiera es lo único, ¿no?, que hay que atender en este momento. Estamos hablando de un 25% de aumento en la mortalidad infantil. Estamos hablando de gente, de la eliminación del plan Remediar, pacientes oncológicos que suspenden los tratamientos y toman un mes sí, un mes no, porque no pueden comprar todos los meses y no le dan los remedios. Ayer hablábamos con Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una situación similar a la pandemia, un 35% más de internaciones en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, solo por hablar de la provincia de Buenos Aires, que es el mayor conglomerado poblacional de la Argentina, ¿no? El resto de las provincias están en una misma situación de colapso. Estamos en un punto crítico de desborde de todo el sistema de salud. Por eso, a veces uno tiene miedo, Cintia, de ser sentencioso, ¿no?, con las palabras, pero no estamos equivocados y no le erramos para nada si decimos que esto es un exterminio programado, porque el retiro total del Estado, sacarle a los jubilados todos los medicamentos, hacer todo lo que está llevando adelante este gobierno, simplemente por transferir todos los recursos públicos al sector privado para que se hagan cargo, es un exterminio programado por parte de quienes llevan adelante las riendas del país, ¿no? Sí, claro. Walsh lo dijo ya hace más de 50 años, ¿no? Miseria planificada, y eso lleva, lo que está ocurriendo hoy con el sistema de salud, mata gente, lleva a la muerte. Pero eso no es una opinión, no es un pronóstico, eso está ocurriendo. Lo decía ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, está muriendo más gente, 25% de aumento de la mortalidad infantil. Está muriendo gente gente que no se tendría que morir. Está muriendo gente que no estaría dentro de las estadísticas de fallecimientos habituales en una tasa de fallecimiento por X enfermedad. Se está enfermando gente por enfermedades que no se tendrían que enfermar, ¿no? Hay brotes de tuberculosis, hay brotes de enfermedades que no estaban, que no eran mortales. Hay campaña de vacunación y no hay vacunas. Bueno, esa es la situación dramática. Contame cómo está la marcha. ¿Ves gente? Se está armando la marcha. Esto va a confluir hacia la Avenida de Mayo, ¿verdad? Bien, son 2:45, estaba todo programado para que a las 3 empiecen a llegar el grueso de las diferentes organizaciones, y reiteramos, no solamente organizaciones sindicales, sino también organizaciones sociales, de todos los sectores laborales, porque están todos implicados en esta defensa de la lucha. Acá en este momento veo el cabildo abierto, que encabeza también los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, uno de los más castigados por las políticas de vaciamiento del gobierno nacional. Está también la gente de ATE Nacional, que está encabezando la marcha. Bueno, todos los que están haciendo fuerza para rechazar el ajuste de Milei se están haciendo presente en este momento. El gremio de conductores, que son los que hacen la logística de la salud por toda la República Argentina, uno de los más castigados, son los que trabajan, para que tengas una idea, Cintia, con las personas con discapacidad en un 70%, que es la única forma que tienen de llevarlos a los diferentes SET, que son los otros estudios terapéuticos. Bueno, un sinfín de ramas tiene la salud pública, que está siendo eliminada por el gobierno de Javier Milei, y por suerte hoy la marcha dicen que va a ser multitudinaria, Cintia. Martín, a micrófono abierto, chiflá y salís al aire. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, acá estamos. Martín Suárez, Los Ojos de la M530. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga.
porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Dos y 52 minutos, ¿no? Este es un minuto adelantado del reloj de la radio, ¿no? ¿Sí?
2:52, estamos aquí en vivo. Ya están nuestros estudios y le voy a... ¿Tomás mate, Juan Alonso? ¿Cómo anda, querida Cintia? Gracias, Juan querido, tanto tiempo. Hola a todos y a todas. Tanto tiempo en una radio, ¿no? Sí. Porque en el 11-11 nos vimos hace poquito. Sí, nos conocemos hace muchos años. Hace muchísimos años. Nos conocemos del siglo XX, vamos a decir. En un sótano nos conocimos, ¿te acordás? Sí. No En un sótano en de Radio Belgrano. En Radio Belgrano, en un sótano. Con el verdadero Viale. Con el verdadero Mauro Viale. Pero vos me desconfiabas. ¿Qué esta piba? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿No? Me desconfiaba. Porque vos sos desconfiado. Yo de por sí desconfío. ¿Viste? Dolina, yo de por sí. ¿No es una característica del periodista? ¿No? Sí, claro. ¿El periodismo no requiere? Pero yo lo recuerdo como si fuera hoy la mirada de Juan Alonso. Éramos pibes, ¿no? Éramos jóvenes. Éramos muy pibes. Y en Radio Contá Belgrano, que tenía una cresta yo. Sí. La gente, tenía una cresta, chicos. Y me miró como diciendo, ¿y vos quién sos? ¿Viste? Sí. Pero a los, no sé, a los 2 días éramos compinches. Sí. Y teníamos una banda que no nos quería mucho. Claro, que estábamos claro, es verdad, con Mauro, efectivamente, andaba Mauro ahí piloteando. Mauro tenía algunos códigos que yo valoro, códigos barriales, de tomarse un café, de no perder esa cosa poética por su barrio de Villa Crespo. Tenía algunos códigos que lamentablemente su descendiente no tiene. Bueno, también es verdad eso. Yo me he peleado grandes peleas con Mauro, pero grandes. Cuando me dice, bueno, viste, disculpa lo que está pasando, no, yo vengo de los infiernos. ¿Sabes lo que es ser productora ejecutiva de un programa de televisión de Mauro Viale? No lo saben. Nadie aquí sabe eso. No, es verdad. Pero aprendí muchísimo también. Yo tenía una buena relación. Después de grandes, algún día voy a contar las peleas con Mauro. Es un libro. Sí, es un libro. Las peleas con Mauro y las reconciliaciones, ¿no? Porque hay gente que, yo puedo decir que volví de una pelea con Mauro Viale. Eso es buenísimo. No cualquiera. Bueno, basta, porque tenemos un tiempo limitado de radio y por fin me llegó, que lo había pispeado así de oídas, este librazo, este trabajo, el último trabajo de Juan Alonso, Libra, Historia de una trampa. Efectivamente, en una trampa en la que estamos metidos todos, Juan. Así es. Bueno, esta tarde vamos a juntarnos en el Centro de la Cooperación a las 18:30 horas. Gran presentación. Vamos a hacer una presentación con un sesgo un poco más determinado, me parece a mí, junto a Raúl de la Torre, que lo tengo acá a mi lado, junto a Juan Carlos Junio, el doctor José Manuel Hueira, el abogado querellante de Martín Romeo, que es una de las querellas junto a Juan Grabois, y vamos a estar allí en el Centro de la Cooperación presentando este libro ya por segunda vez, pero ya comienza una gira, comienza una serie de presentaciones en los gremios. Bien. En los barrios, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y también en el interior del país. Eso es lo interesante de estos libros de investigación o ensayos o que tratan, que son se convierten en la narrativa de una época, ¿no? Este libro, más allá de la coyuntura del caso Libra, se convierte en la narrativa de un tiempo. Exacto. ¿no? Y de un tiempo absolutamente característico, peculiar, va a quedar instalado en la historia como uno de los peores tiempos de la Argentina. ¿De qué trata esta narrativa de este tiempo? ¿Qué es Libra, además de la causa del 3%? Muy buena pregunta. Mirá, yo te escuchaba en la antesala de producción, cuando recién estabas saliendo al aire. El libro tiene un capítulo que se llama Estados Unidos en la Argentina, y ahí critica duramente, me dedico a criticar muy duramente aquello que se llamó el derecho creativo del juez Bonadío y su fiscal Stornelli, y digamos en contraposición con el casi nulo avance de la causa federal penal aquí en Argentina, de la causa Libra. En cambio, por esa causa, nada menos que proscribieron y detuvieron de forma infame a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y también menciono en el libro expresamente 2 casos más, el caso de Julio Devido y el caso incluso de Guillermo Moreno. Así que
Ese es un capítulo que se llama Estados Unidos en la Argentina. Es el lobby de Estados Unidos en la Argentina, la embajada de Estados Unidos en la Argentina trabajando activamente para la cancelación, la supresión de los actores políticos opositores a lo que se puede considerar como la ultraderecha actual en la Argentina. Y si vos me preguntás qué es Libra, bueno, Libra es una criptomoneda que se creó en Dallas, Estados Unidos, poco antes del 14 de febrero del año 25, antes que el presidente Javier Gerardo Milei realice su POTS a las 19:01:22 segundos y dejase una ganancia de $300 millones y una pérdida inconmensurable a 85.000 víctimas alrededor del mundo. Esto es así, se lo voy a bajar para cualquier persona que lo pueda entender. Después de la crisis del 2008 en Estados Unidos se crearon monedas digitales. ¿Por qué? Porque entró en crisis el sistema financiero estadounidense. Se creó el Bitcoin y la figura ficcional o no de Satoshi Nakamoto. Desde allí comienzan a emerger las criptomonedas. Pero el caso Libra puntualmente es como si usted fuese a una feria o como si fuese a una terraza y viene una señora muy bien puesta y le ofrece llevarse ropa casi nueva pagando 2 por 1. Hay una caja allí al lado, usted deposita ese dinero y se va a llevar lo que está tendido. Pues bien, hubo pocas manos que llevaron toda la ropa tendida, toda la ropa y se de llevaron las la sogas. caja Claro. de lo que valía esa ropa, supuestamente. Entonces, 85.000 personas se quedaron sin sus ahorros. Y unas muy poquitas personas que fondearon el activo digital y la liquidez, se quedaron con la mayor parte de la ganancia. Lo que sucede es que en esta causa, que parece difícil, pero es fácil, digamos, de explicar, claro, comparándola con la declaración jurada que no cierra de Manuel Adorni, es mucho más compleja. Pero Manuel Adorni también tiene que ver con esto, porque está situado en la Quinta de Olivos, cuando el presidente postea. Ahora bien, es así de simple. Es una presunta estafa, digo presunta porque todavía se sigue cursando la investigación penal federal en la Argentina. Y aún ¿Quién es el juez? El juez es el doctor Marcelo Martínez de Giorgi. Y la fiscalía a cargo de el doctor Eduardo Tayano. Algunos les dicen Tardiano, no sé por qué. Se equivoca. No, y lo que me impacta de Libra es que está todo muy a la vista, ¿no? Esto que vos contás la trama de la historia, pero digo, que el presidente en ejercicio promueva la ¿cómo se llama? La criptomoneda. La cripto, con el linkeo que va directamente como si fuera el CBU, como si fuera la caja esa de depositar la plata, está ahí, es casi flagrancia. Claro, este es un tema que no cierra, porque fue la única persona del planeta Tierra que tenía acceso al contrato de 44 caracteres alfanuméricos de Libra. Exacto. Es decir, es mentira que lo halló en Internet, es falso. Esto lo demostró la Comisión Investigadora del Congreso de la Nación, lo demostraron las 2 querellas, como ya he repetido muchísimas veces, tanto la de Juan Grabois como la de Martín Romeo. Y el presidente tiene que dar explicaciones de algo que no cierra bajo ningún punto de vista. Y además, te sumo algo bastante inquietante para el Poder Ejecutivo, que yo vengo hablando, y no solamente yo, sino los que estamos detrás de investigando este caso, que es un caso que no le va a generar tobilleras al señor presidente de la Nación en ejercicio de la Argentina, sino algo mucho más gravoso, porque él no tiene 70 años. Entonces, en Estados Unidos la causa puede derivar en un asunto penal, porque hay un señor que se llama Timothy Treanor, que es ex fiscal de Estados Unidos, del Distrito de Nueva York, que me dijo hace semanas que para él la causa Libra siempre fue un asunto penal y no civil, porque aclaremos a quienes nos están viendo y escuchando que hay una causa civil que se tramita en el Distrito Sur de Estados Unidos a cargo de la jueza Jennifer Rochon, donde 75.000 damnificados demandan dinero, quieren el dinero que perdieron con Libra. Y aquí la causa tiene gravedad... Por el daño, exacto. En cambio aquí la causa tiene gravedad institucional porque está nada menos que la figura del presidente de la Nación, su hermana, Karina Elizabeth Milei, que estaba en la Quinta de Olivos cuando posteó Milei. ¿Y quién? ¿Quién puede ser? Adorni. El señor Manuel Adorni,
¿Quién lo probó esto? La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que yo sepa no es de PC chino. Ahora no, claro. Ahora te hago una pregunta. ¿Milei estaría a un paso de la indagatoria? Tendría que ocurrir porque es el primer o ya fue indagatoria, no fue, no, jamás, por eso. Acá nadie fue indagatoria. O sea, que es el primer paso procesal, incluso en su defensa, ¿no? La indagatoria es el acto procesal que vincula el proceso con un recorrido jurídico o no. ¿No? Porque de la indagatoria sale un procesamiento o un sobreseimiento, una falta de mérito sería el resultado de una indagatoria. ¿Cómo se nota que caminamos tribunales? No, pero ¿sabes qué? La indagatoria es estudiamos derecho. La indagatoria es un acto de defensa de la persona que, para el funcionario judicial, es un potencial sospechoso de cometer un delito. Solo antes de la indagatoria, solo está acusado, no arranca el proceso. Exacto. Es un acto de defensa. Pero el funcionario, para llamarlo indagatoria, tiene que tener algo que se llama la semiplena prueba de que ese sujeto habría cometido un delito. Si no, no lo llama indagatoria. Exacto. Una cosa es llamarlo como testigo y otra cosa es ser como indagado. Acusado, es algo como muy, imputado. muy distinto, claro. En un país normal tendría que haber sido indagado el presidente, su hermana, Mauricio Gaspar Novelli, uno de los asesores criptográficos del presidente, Manuel Terrones Godoy, que siempre ha trabajado con Novelli, y esto tiene mucho que ver con esta repentina riqueza que conocemos de Adorni, porque Adorni empieza a copiar dólares en la Academia de Novelli, en el año 20, es decir, con la Academia de Traders de Novelli. Y allí empieza a copiar en dólares también Milei, que no tenía ni para darle de comer a sus perros, pero empieza a cobrar de $2.000, $4.000 junto a Mauricio Gaspar Novelli, que después lo lleva como asesor a su Academia de Traders. Es decir, y todo este grupo de personajes marginales, porque entre otras personas yo hablé con Maslatón, que conoce el negocio del Bitcoin y el sistema financiero, y es uno de los personajes del libro. Ese capítulo lo titulo Un domingo en el Cábana, una entrevista desopilante, se las recomiendo. Malatón, obviamente con otra formación política, pertenece a la generación democrática de 1983, como nosotros por lo menos, llama Proceso a la Dictadura. Tengo 1000 disidencias con él, 1500 disidencias con él, pero en este punto hay un acuerdo, coincidimos en algo. Primero, los asesores cripto de Milei eran muy poco serios para encargarle este trabajo de tokenizar la riqueza de la Argentina, y esto se enlaza con la reciente llegada de Palantir. Ojo, no es una joda. Por eso pongo en el libro el capítulo específico de Estados Unidos y la supresión de importantes figuras de la oposición, sobre todo el hecho nodal de Cristina. El hecho de que Cristina esté presa y las restricciones que te escuchaba recién al aire es muy, muy, muy grave, y me parece que todo arranca con aquel trabajo de reconstrucción buenísimo que hizo Vale Di Croce en El Arca de Milei, que este libro también intenta dialogar con el libro de Valeria, con los 2 libros de González, con el libro de Di Masi, con el libro incluso sobre Santiago Caputo. Intenta dialogar de manera periodística con esos libros, y también desde la filosofía. Por ejemplo, Eric Sadin, que está ahora publicó un excelente libro sobre la inteligencia artificial y escuchen este concepto, porque me parece que estamos pasando por esto, la psiquiatrización de la sociedad. Estamos en un momento psiquiátrico. Es decir, cuando vemos las intervenciones públicas del presidente, pareciera un personaje de diseño típico de esta época. Si uno ve una película de terror tipo Terrifier 3, el mismo asesino que usa una motosierra y no utiliza su lenguaje, sino que gesticula, no habla. ¿A quién se parece? Porque una motosierra puede servir para cortar árboles o para descuartizar personas, como aquel film icónico de la década del 70. Cualquier parecido con la realidad. Claro, entonces tenemos una situación con la IA. Bueno, Lacan decía algo así, que cuando el hombre pierde la palabra, otros hablan por él. Entonces, ¿quién nos está hablando acá? ¿Qué significa la visita de Peter Thiel? ¿Qué significan estos personajes
cripto que aparecen, qué significa la, entre comillas, privatización de la vía troncal que conecta al Río de la Plata con el Atlántico, qué significa la llegada de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene una política de saqueo, ¿no?, que en la Argentina? Bueno, todo eso está en el discurso, te lo recomiendo, el otro día lo pusimos al aire en 11-11, vos lo vas a recordar bien, Manu, el de Cristina en el G20, Cristina, el anarcocapitalismo. Claro. Cristina plantea este estado de las cosas, te lo recomiendo porque te va a servir como material de insumo. Lo recuerdo, sí. Claro, sí. Pero aparte ella dice, ¿qué va a pasar cuando la gente no pueda comer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando propongan un capitalismo sin consumo? ¿Qué va a pasar cuando estoy hablando de la falta de control del dinero que fluye sin control por el mundo, a lo que yo llamo un anarcocapitalismo financiero? 2011, ¿no? Dice, ponen en juego, lo que está en juego, lo que se va a poner en juego es la democracia misma. Hace una escena que si alguien lo dice hoy, ¿no? Si ese discurso se dice hoy, es un discurso casi obvio del estado de las cosas. Fue dicho en el G20, ¿no? Detrás lo tenía a Betnaza, ¿no? El segundo de Roca. El número 2 de Roca en Techín. Y se los decía en la cara en el G20 en 2011. Es comparable con el discurso de Perón en la Bolsa de Comercio diciendo, miren, el mundo, porque le está dando a los empresarios del mundo, dice, che, miren que estamos yendo a una situación global que si no se resuelve la crisis que había arrancado en 2008, si esa crisis no se resuelve con una intervención más decidida del Estado para direccionar los procesos económicos, va a empezar a fragmentarse la democracia. Y Cristina dice, incluso por ahí después viene por ustedes, digamos, ¿no? Claro, la situación de violencia. Claro. Cosa que a mí me hizo acordar esa imagen que veíamos el otro día en 11-11, la que hablaste de la relación con Estados Unidos. También en los archivos de Canal 7 encontramos una vez que estaba la grabación del discurso completo del Che Guevara en Punta del Este. Fue una reunión, creo, del BID, no me acuerdo, pero la imagen del Che Guevara hablando todo el discurso, y el que se ve atrás es el embajador de Estados Unidos. Claro. Entonces no solo el discurso del Che Guevara, sino la cara del embajador, la reacción. Acá hay una escena, ¿tenemos un segundo? Sí, claro. Acá hay una escena muy loca que yo cuento en el libro, que es como un grupo, ¿se acuerdan de la serie Americans? Los personajes, los espías rusos. Bueno, al revés. Estos eran espías de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos, que andaban en un auto blindado, en 2 autos blindados. Bueno, dialogaron. Fueron a apretar testigos del caso Libra, los llevaron al Hotel Sheraton, una habitación sellada, encriptada, imposible de hackear ni de intrusar con dispositivos electrónicos, imposible de hacer escuchas, y les dijeron que no declarasen en la causa penal de la Argentina y sí declarasen con prebendas, es decir, con dinero, con asistencia médica para familiares y gastos del pasaje en el distrito sur de Nueva York. ¿A favor de quién? A favor de Javier Gerardo Milei, claro. Y uno de los personajes centrales de mi libro, que es Hayden Mark Davis, que no es cualquiera, porque lanzó las 2 criptomonedas del presidente de Estados Unidos, pero lanzó la criptomoneda Trump y la criptomoneda Melania cuando Trump era candidato, claro, no cuando era presidente. No era presidente, a diferencia de Milei, que lanzó Libra siendo presidente en porque ejercicio. Milei es un fronting de lo que se necesite. O sea, es tremendo, ¿no? De lo que la derecha necesite, lo que el Poder Real necesita, él se pone enfrente. Un producto claramente de la pospandemia, yendo a esta idea del psiquiatrismo en la conducción. Juan, es impresionante, es impactante, da mucho, me encanta esto de que decís que además dialoga con otras narrativas como el arca de Milei de Valeria y otras narrativas de esta época. Me parece que así se construye la trama del testimonio, ¿no?, que vamos a necesitar para salir de esto, porque de esto también vamos a salir con una narrativa. Tenemos que reconstruir los hilos de una narrativa popular que enfrente con mucha valentía, como lo has hecho siempre, doy fe, con lo que está ocurriendo. Así que, bueno, a micrófono abierto, ¿no? Estemos en contacto, al habla. en ida y vuelta. Me gustaría que finalizar la charla con una idea de que la carta de Walsh está más presente que nunca, pero no
con la consigna no solamente de dar testimonio, que es lo que nos quedamos casi toda nuestra generación de periodistas, sino sobre el detalle de el saqueo de la Argentina. Porque este modelo es exactamente igual al proyecto de José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla. Y todavía más cruel, es decir, llevaron al extremo ese mismo proyecto económico. En aquel momento desaparecieron a 30.000 compañeros, estudiantes, trabajadores, activistas sociales. Ahora están matando gente sin vacunas, están matando gente sin medicamentos, están matando gente al anular el plan Remediar. Hay 20 millones de personas que se quedaron sin el plan Remediar. Bueno, es un proceso de exterminio. Y para eso nos tenemos que oponer, y yo coincido con vos, en unidad y con una narrativa totalmente distinta. Y defendiendo sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner tiene que estar libre. Juan Alonso. La García. En Somos Radio. Nace RCT, Turismo de Bienestar, una nueva propuesta de salud entre el campo y el mar en Chapadmalal. Programas antiestrés de 3 y 7 días, supervisado por profesionales de la salud. Comidas saludables, caminatas, yoga, gimnasio y spa, piscina y gimnasia acuática. Es tiempo de salud, relax, naturaleza y de sentirse bien. Es tiempo de bienestar. RCT. Informes y reservas 54911 24 61 16 21. Web www.rct.coop. RCT, Club Vacacional y Spa en Chapadmalal. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Carlos Polimeni está en AM530. Teresa Parodi, autora y compositora, buenas tardes. Hola, querido, qué hermoso hablar. Yo por mí, vos seguís hablando, yo me quedo acá y te aplaudo y te escucho y me emociono. ¿Qué estaba pasando afuera que escribiste Nos tiran a matar? Muchas imágenes fuertes de la violencia que vivimos hoy, ¿no? En todos los sentidos, que está metafóricamente dicho nos tiran a matar, pero porque creo que nos tiran a matar con todo lo que encuentran. No sé si solamente con balas, como le pasó a Cristina, sino nos intentan matarnos agrediéndonos, violentando, mintiendo, agraviándonos, insultándonos, nunca con argumentos, ¿no? A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Tres y 18 minutos, vamos con todo, que hoy tenemos un programón mientras nos llega desde la calle toda la movilización por la marcha de salud, la marcha federal de salud que ya está ocurriendo. Estaba a partir de las 8, a partir de la 1, convocada las columnas hacia Plaza de Mayo, desde el Ministerio de Salud. Y ahora sí, paramos la pelota. Gesto poético. ¿Te gusta que use la metáfora de la pelota? Me encanta, me siento muy identificado. Ahí va, y aludido. Ahí va. Paramos la pelota así con el piecito, ¿no? Exacto, con la suela. Sí. Con la suela así, suave, pisado. la pisamos, acomodamos, respiramos. Nos ponemos la camiseta de nuestros amores y hacia allí vamos. El amor es un presagio, de Alejandro Urdapilleta, 1954-2013. Fue actor, guionista y también poeta, aunque renegaba de este título. Mira, no sabía que renegaba de la Miro Mariana Collante, además que es quien nos aporta cada día, nuestra curadora, ¿no? Le podemos decir así, nuestra curadora cultural y la curadora del gesto poético. Vivió en Europa hasta que en el 84 regresó a Argentina y participó de manera individual y grupal junto a Batato Berea, Humberto Tortonese y otros artistas en el Paracultural. Les recomiendo seguir en Instagram algunos de los recortes del trabajo de Batato Berea, de Tortonese, etcétera. También se destacó en espectáculos del Centro Cultural Ricardo Rojas y del Centro Cultural San Martín. En televisión trabajó en el Palacio de la Risa de Antonio Gasalla, en Tumberos y Mujeres Asesinas. Y aquí va este poema de Alejandro Urdapilleta, quien si movía una ceja ya generaba una escena, un actor tremendo. Con solo mover una ceja, así como lo vemos en esa foto, él ya podía generar una escena completa, ¿no? El amor es un presagio. Y ahí va. El amor es un presagio, incluso un objeto diurno, lleno de tirabuzones. Al amor no hay nadie que lo iguale en el tiro de la pelota. Patea que da calambre. El amor es como un souvenir de Etiopía, resguardado por monjas que cuchichean y se tiran chicles, unas a otras. El amor es un imán. No tiene pies y no sé si alas, pero baila sobre una piedra pómez. El amor hace que flameen los relojes izados como banderas. No es nada que se parezca a nada. El amor no tiene nombre ni cara. Puede sisear sobre la mesa mojada de los mostradores y te puede esperar en los baldíos y desaparecer cuando un fósforo se prende, y desaparecer cuando un fósforo se prende. El amor no es masticable, no tiene fibra, ni es mantecoso, pero en algunas ocasiones se mantiene fresco en la heladera. García, siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Tres y 22 minutos, Raúl Rulo de la Torre. Andiamo, caballero, andiamo a la América. Les cuento un conflicto que ya empezó en noviembre, diciembre de 2024, cuando se lanzó la licitación para subastar
lo que era el edificio del INTA en Cerviño 3101. Esto es Cerviño y Coronel Díaz, en pleno barrio Norte, donde funcionaban ahí el Instituto de Investigación sobre Suelos, que fue el primer instituto de investigación sobre suelos que hubo en América Latina. Este edificio, para el que no conozca la ciudad de Buenos Aires o no tenga presente, es una de las zonas más codiciadas de la ciudad, una de las zonas más caras, entre Barrio Norte y Palermo, podríamos decir. Y la otra particularidad es que el INTA es un ente autárquico, por ley. El edificio le pertenecía al INTA, el INTA es quien lo había comprado en su momento. Por lo tanto, esto de ponerlo en venta, privatizarlo, liquidarlo, ya tenía sus controversias. El personal de INTA presentó este cuestionamiento. El gobierno de Milei, saca una resolución donde dice que va a reconocer el tema de la propiedad, con lo cual dice de lo que se obtenga de la venta, el 70% de los recursos van a ser para el INTA, el otro 30% va a ser para la tesorería. Pero porque quiere arbitrariamente. Arbitrariamente, pero con esta condición se lo aprueba un directorio que es un directorio colegiado, el del INTA. Interviene un representante por las universidades de agronomía, un representante por las autoridades de las facultades de veterinaria y de las 4 organizaciones de la mesa de enlace. Exacto. Federación Agraria, CRA, Sociedad Rural y Coninagro. Con esa condición le aprueban la venta. ¿Qué pasó con esto? Se vendió 18 millones de dólares, lo gana una inmobiliaria casi desconocida, tenía la dirección de un edificio anterior, Julián Álvarez, 1659. Cobra los 18 millones de dólares y el INTA no ve un peso de esto, no ve un dólar de esto. Le tenía que dar el 70%. Exactamente, entonces, que eran 12.950.000. Cuando fue Manuel Adorni hace un par de semanas al Congreso para dar su presentación de gestión, uno de los diputados, Luis Basterra, que es ex vicepresidente del INTA, le preguntó por esto. Claro. ¿Qué pasó en esa plata? Y Adorni dijo, bueno, hubo una resolución durante el año 2025 donde se cambió esa condición. Se anuló el acuerdo. Increíble. Y se atribuyó a Tesorería General esa plata. O sea, con carácter retroactivo, lo anula. Bueno, esto generó, obviamente, ahora una renovación de ese cuestionamiento que hay. Y el personal del INTA, a través del sindicato APINTA, lo que ha presentado es una demanda al Consejo Directivo, sobre todo a las organizaciones rurales, para que ellos se encarguen de pedir qué pasó con el destino de ese fondo. Ya se lo llevó la deuda externa esos fondos. Obviamente. Si efectivamente ese dinero ingresó y en dólares, ¿en qué forma pagó? Y también me dejan así como, y sería conveniente averiguar si esta empresa, que como les dije, la Julián Álvarez SRL, esta Julián 1659. Julián Álvarez ahí en Villa Crespo. Sí, bueno, la dirección sí, pero esto es el nombre de la empresa. Por eso, saber si tiene que ver con eso. No, qué sé yo. Pero le preguntan, ¿por qué no averiguan si no tiene nada que ver con IRSA? No, nada te puedo creer. El texto de la vieja y conocida el IRSA. Texto de la nota lo dice así. Que se llevó si no esta empresa no es una pantalla de IRSA. Mira. Para manipular la de supuesta disputa, porque IRSA también estaba en la subasta. IRSA perdió. Claro, mira. Ganó Julián Álvarez con una disputa que se llevaron por 18 millones. Un edificio que seguramente vale como mínimo el doble de eso. Como mínimo por la zona. IRSA, que es relacionada con todos los negocios inmobiliarios del macrismo, ¿no? Exactamente. Eduardo Elstein, todo lo que tiene que ver con los negocios del macrismo y de la capital final, ni que hablemos. Sí, claro. Ni que hablemos. Con lo cual, no todo, pues también Nicky Caputo tiene otra parte. Claro. O sea, pero ahí hay repartido, ¿cuántos son? ¿2, 3, 4? Lo que plantea, digo, para redondear, en otro momento podemos retomarlo para ir en más detalle, pero lo que le plantea APINTA a los directivos dice,
Es una obligación de ustedes cumplir con esto, porque si no, también ustedes podrían quedar incursos como cómplices de esto, que es una estafa al Estado, es una causa como por mala administración pública de bienes, y además la confiscación de dinero que no es de ustedes. Estafa, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Acá lo encontré. La columna de Raúl Rulo de la Torre, hago una digresión. ¿Cuántos cuadernos de eso tenés? Cuadernos de tamaño A4 de 90 hojas, escrito con lapicera Bic. ¿Cuántos tenés? Y me consumo 2 de estos por mes, más o menos. ¿Y los tenés en un estante? No, ¿Los imagino en un estante? Eso no lo hago. ¿Y dónde el archivo Rulo de la Torre no existe. ¿Los tirás? Alguna cosa que en particular sigue los archivos, pero los tirás, ¿qué haces con? Por eso uso estos anillados para poder arrancar algunas hojas que me interesan y los archivo en alguna carpetita. Guardás algunas hojas y el resto lo tirás. Pero es un pecado que tires esos cuadernos llenos de datos. Datos. Está la historia económica argentina relatada en tiempo real, ¿no? Totalmente. Habría que decir la biblioteca del Ministerio de Economía, totalmente, ¿no? El archivo. Eso me han dicho, pero como considero ¿Sos zurdo? ¿Sos zurdo? ¿Sos zurdo no? ¿Sos diestro? No, salvo cuando me tuvieron que enyesar el brazo, que escribí con la izquierda. No, increíble. Porque soy un zurdo. Pues yo también anoto mucho, soy zurda. No, yo soy un zurdo reprimido. De chiquito me corregían. Que está mal escribir con la izquierda. ¿En serio? Sí. Fuiste, o sea, naciste zurdo. Sí, cuando empecé a escribir, empecé a dibujar. O sea, eso significa que era zurdo, digamos. Sí, por eso. Y te corrigieron, claro, a mi mamá también la corrigieron, claro. No, a mí mi mamá no de alma. Llegué a primer grado ya sabiendo escribir. Con la derecha, pero con la diestra. Derecha. Mirá qué loco. Y entonces por eso tenés los hemisferios trastocados. Claro, sí, a veces no me doy cuenta que era eso. Ahora entendemos. 13 y 29 minutos. Y 30 minutos, no me tienen fe. Ténganme fe. Síganme. Yo en mi caso te tengo fe, pero no te lo quiero demostrar. Ahí va. 13 y 30 minutos, Agustín Caballero, vamos. Bueno, ayer sí hicimos el semáforo de los clubes argentinos en copas internacionales. Estaba verde, amarillo, rojo. Hoy le sumamos negro, que son los equipos que se quedaron afuera, es decir, Riestra y Barraca Central, y azul para los que están ya adentro, es decir, Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza. Para la columna, dale. Rápido, bueno, perdió Boca. Rulo, contaste todo lo de Lita. Se va a hablar de Boca y va a hablar mal de Boca. Estás enojado porque estiraste tu cuaderno. No es mi culpa. No es mi culpa. Se enojó en serio, Sí, se enojó. ¿Sabes por qué? Sí. Te voy a explicar por qué. Sí. Porque viene cruzado. Porque ayer Boca empató. ¿Viste? Ahí está el argumento de todo. Yo dije perdió. Se puede odiar por un ratito, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, podés. Odié al árbitro. Sí, claro. ¿Odiaste al árbitro? Sí. Yo te voy a explicar por qué no lo tenemos que odiar tanto. Vamos con los videos, los tenemos. Vamos a hacer el análisis de la polémica de ayer entre Boca y Cruzeiro. Pedimos bar, vamos. El bar de la García. El bar de la García. ¿Puedo hacer la seña y saber los videos? De Agustín Caballero, ahí está. Este es el primer video de lo que vendría a ser la mano que le cobran a Fagner, ¿no? Bueno, ahí está el chequeo, el árbitro y demás. Les voy relatando la jugada, la agarra el lateral por izquierda de Cruzeiro, se lleva la pelota y la toca un poco con la mano. Ahí está. Toca. Pic. A la hora de evaluar las manos hay que tomar en cuenta varias cuestiones. Tira el centro y gol de Cruzeiro. Claro, tira el centro y después es gol de Cruzeiro. Primero que nada se habló de mano de inmediatez. El concepto de mano de inmediatez se utiliza solamente cuando, primero, el que la toca con la mano es el que hace el gol, y segundo, cuando la mano antecede literalmente al disparo, es decir, cuando es el contacto previo al disparo. Acá no sucede eso, porque hay una mano, luego hay un centro, luego llega otro jugador y remata de excelente manera. Entonces la mano de inmediatez no aplica. ¿Por qué no es mano y es gol? Porque esa mano no está por encima de los 45 grados y no desvía considerablemente la trayectoria de la pelota. El VAR, lo dice el VAR, lo dice el VAR de Agustín Caballero. Es la explicación reglamentaria y explicación literal.
Explicación reglamentaria y explicación literal. La mano, como podemos ver, en posición natural, por debajo de los 45 grados, sin desviar la trayectoria de la pelota. Mano no le corte la columna al colega, no, siga, mano de inmediatez caballero. cuando el que la cometió se llama inmediatez. Pero claro, hoy no se llama falta. Igual la revisó el VAR. La revisó no el VAR. Es que no lo revisaron. Lo revisaron, lo miraron y decidieron. La revisó el VAR, la revisó el árbitro y la estamos revisando aquí nosotros. O sea, mejor imposible. Pasamos a la segunda. Esta creo que aquí no va a haber diferencias. Es la roja a Gerson, la patada del jugador de Cruzeiro. No sé si alguien le dice polémica a esto, no lo sé. Aquí hay claramente una plancha, uso de fuerza desmedido, es tarjeta roja y expulsión para el jugador de Cruzeiro. Viene el árbitro de nuevo. Yo le doy la derecha 2 veces al árbitro hasta aquí. Sí, sí. Y le voy a dar la mano 3 veces, porque vamos ahora a la mano de Delgado. Si la tienen por ahí. La mano, aquí. Tiran un centro. Otra vez, no aplica el concepto de mano de inmediatez en el caso del gol de Boca, anulado, porque el que la toca con la mano no es el que remata. Si bien la mano antecede literalmente al disparo, porque es el último toque previo al disparo, como es otro jugador, no aplica el concepto de mano de inmediatez. Eso hagámoslo a un lado. Ahora, vino un gol de Boca, pues eso. La mano, claro. No entiende la jugada. Sí. Lo que sucede es que la mano de Milton Delgado está en posición antinatural y desvía brutalmente la trayectoria de la pelota, porque sin ese desvío la pelota hubiera ido en dirección contraria, se hubiera ido hacia otro lado. La pelota le cae en los pies a Merentiel y es gol. Saca ventaja el jugador de Boca con esto, está bien cobrada la mano, es mano de Milton Delgado, hay contacto y desvía la trayectoria de la pelota con una parte con la que no se puede jugar. Es mano y está bien anulado el gol aquí de Boca. Pero ahora sí que llega el momento de la polémica, donde quiero yo que hay un error brutal del árbitro, que es en la última jugada, esta mano de Lucas Romero. La pelota impacta justamente en el brazo del jugador de Cruzeiro, desvía la pelota, saca ventaja. Digo, aquí ya no entiendo cuál es el criterio que aplica para el juez. El VAR habló de una mano en posición natural. Yo no sé si está en posición tan natural. Es una mano por encima de los 45 grados, es una mano que ocupa espacio. Hace un rebotito la pelota. Ahora, ¿Y cómo quedó? Esa mano no fue cobrada y el partido terminó 1-1. Cuando podría haber sido un penal para Boca en la última jugada del partido. Claro. Ahora, yo voy a hablar con palabras... Infartante, ¿no? Sí, pues... sí, fue un partido tremendo. Por eso está así, ¿no? Mira, está. Para el que no está viendo el streaming, Rulo está por desmayarse como le fuma la boca. Con un infarto de la noche que no me recupero. ¿Te duele el brazo? ¿Estás bien? Todo palabras, me duele. Esto, le mando un abrazo a Sebastián Brema, mi árbitro de fútbol y de reglamento en Deportea. Le mando un abrazo, que contó que cuando a un jugador la pelota le viene súbitamente y no tiene posibilidades de sacar el brazo, los árbitros eligen omitirla. Es efectivamente lo que pasa aquí con Lucas Romero. La pelota le viene repentinamente y no tiene posibilidad de sacar esa mano del camino. Ahora, yo creo que de igual manera está desviando la trayectoria y está sacando ventaja con una parte del cuerpo con la que no se puede jugar. Pero aquí le digo qué reglamento aplica y cuál es el criterio de los árbitros en este caso. ¿Fue mala la actuación del árbitro del partido? Bueno, 3 bien, 1 mal, pero vaya, qué importante que fue la mala. Los dejo aquí con la bronca de Paredes. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. 36 minutos, la curadora cultural de este programa, Mariana Collante. Hoy leemos. ¿Qué leemos? Ay, me siento muy responsable siendo la curadora cultural. Pero bueno, asumo ese desafío. Hoy estuvimos ayer hablando de colonialidad. Entonces dije, vamos por el mismo camino. Entonces traje un libro de una escritora que es de nación antigua, en 1949, en una isla del Caribe, y después se fue a vivir a Nueva York porque los padres le dijeron, bueno, aquí no hay futuro, y la mandaron de criada a los 16 años a Nueva York. Y logró, por suerte, entrar a la universidad y hacer una carrera y empezar a escribir, etcétera, etcétera. Ella escribe un libro que en realidad tiene como 2 partes. La primera se llama Autobiografía de mi madre, y cuenta la historia de una muchacha, una niña, que cuando nace la madre muere. Entonces carga todo el tiempo con el peso ese de... Fuerte. Muy fuerte, sí. Arranca, dice, mi madre murió en el momento en que
yo nací. Y así, durante toda mi vida, no hubo nada que se interpusiera entre la eternidad y yo. A mi espalda había siempre un viento negro y sombrío. Así arranca la novela, como beneplácito, claro, beneficios y a la vez beneplácito de la población, y en momentos lo repudio. Así que todo el tiempo está la vida de esta chica así muy, muy comprometida con un padre que realmente no la quiere y se la da para que la cuide una lavandera, ¿no? La cuida en el medio de la pobreza, y la única que la salva con todas las dificultades que tiene es la escuela, ¿no? Que puede seguir yendo a la escuela porque la lavandera la manda, el padre también quiere que vaya, pero como que él se desentiende de esa niña, después la vuelve a llevar a la casa, pero bueno, tiene que convivir con otras personas y la pasa muy mal. Todo el tiempo ella está subrayando cómo ese padre aplica estas ideas de las jerarquías sociales, ¿no? Impuestas por la colonialidad, pero en la familia, ¿no? Cómo él se considera en esa sociedad, pequeña sociedad, comunidad, con respecto a los demás. Así que si ustedes tienen ganas de ir por ese tema, me parece un concepto que podemos aplicarlo y en la actualidad también, ¿no? ¿Qué ideología hay detrás de una pérdida de la soberanía como estamos teniendo con este gobierno? Tiene una segunda parte que se llama Lucy, que es ya su vida en Nueva York. Así que si quieren leer, lean. Muy bien. Lo último, siglo XXI, me mandó El desprecio, ese poderoso combustible de las derechas, de François Dubet. Lo voy a leer y voy a decir qué cosa. A mí también me interesa. Que nos manden más. Mario Dubet, sí. Gracias, Mariana. No, gracias. Seguimos detrás de cámara. 13:39. Ya viene la... 13:39. Ya viene la columna de Manu. La García, en Somos Radio. La primera. La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Manual práctico de oratoria, de Rafaela Rastía Mendoza, para potenciar el discurso. Y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11.
por AR12, periodismo con opinión. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. 3:44 decíamos la columna de Manu Saralegui. Bueno, adelante, querido. Perfecto. Mientras arranco, ¿me das, Agustín Caballero? Te voy a pedir un ejercicio. Dame coordenadas en Ushuaia. Y en Formosa Capital. Bien. Para el día de hoy. Ushuaia y Formosa Capital. Bien, en este momento en Ushuaia tenemos 11 grados y 5 décimas, una humedad del 69%, mínimas de entre 6 y 1 grado se esperan para esta semana y una máxima de 8. Perfecto. Y la otra era Formosa Capital. Formosa Capital. A ver. Ushuaia 11 grados y Formosa en este momento tiene 18 y 3 décimas, con una humedad del 46%. ¿A qué voy con esto? De lo que quiero charlar hoy es lo que está sucediendo en simultáneo, mientras pasan todas estas cosas que estamos viendo en el programa. El Congreso de Nación está en sesión en la República Argentina, tratando, entre otras cosas, una ley promovida por el Poder Ejecutivo de la Nación, de Javier Milei, sostenida por el Fondo Monetario Internacional. Ahora hablaremos, que es la modificación de la ley de zonas frías de la Argentina. Que fue una ley de Máximo Kirchner, un proyecto de ley que fue promovido por Máximo Kirchner. En el año 2021. Corría el año 2021, estábamos saliendo de la pandemia, y después de lo que fue la época del gobierno de Mauricio Macri, ustedes recordarán los terribles tarifazos de esa época, se decidió ampliar un régimen que existe desde el año 2002, que le permite a 4 millones de personas que viven en una serie de provincias argentinas un subsidio específico a la tarifa del gas, producto de que viven efectivamente en zonas frías de la Argentina. ¿Por qué preguntaba lo de Formosa y lo de Ushuaia? Porque en efecto la República Argentina es un país, ustedes saben, es el 8º país en extensión del planeta. No solo eso, sino que es un país que tiene desde climas subtropicales a subantárticos. Exacto. Es extraño en el mundo encontrar países con semejante longitud latitudinal, digamos. Exacto. ¿No? Sí. Y por ende la Argentina puede tener en un día como hoy, en Ushuaia y en Formosa, una amplitud térmica de 8 o 10 grados. Hoy a la mañana, cuando miré, en Formosa hacía 26 grados y en Ushuaia hacía 4, bien temprano a la mañana. Es común en la República Argentina que en el mismo día haya diferencias de temperatura entre las distintas puntas entre 10, 20 hasta 30 grados de diferencia de temperatura. En el invierno puede tranquilamente haber menos 10 grados en Tierra del Fuego y 25, 30 en el impenetrable chaqueño. Así es. Esas asimetrías de la República Argentina son las que los estados planifican y buscan compensar. En el año 2021 se modificó con una amplísima mayoría en el Congreso, 190 votos a favor en diputados sobre 257 y 51 votos sobre 72 en senadores, la ampliación de la ley de zonas frías que existía desde el año 2022, que incluía la Patagonia, el Malargüe y la Puna, y se amplió a 3.2 millones de personas más que viven efectivamente en municipios de la Argentina que tienen condiciones climáticas de frío más adversas y por ende requieren del gas natural como forma de calefaccionar durante el invierno. Hablamos de 1.200.000 personas en la provincia de Buenos Aires, 680.000 personas en la provincia de Córdoba, 550.000 personas en la provincia de Santa Fe, 413.000 en la provincia de Mendoza, 131.000 en la provincia de Salta,
116.000 en la provincia de San Juan, 92.000 personas en la provincia de San Luis y un puñado en la provincia de La Rioja. Eso hace 3.2 millones de personas que desde el año 2021 vieron subsidiadas sus tarifas de gas. En aproximadamente en un 50% por vivir en zonas climáticamente más adversas, lo que se llaman zonas frías, que se sumaron a las 900.000 personas que ya recibían ese subsidio desde el año 2002. ¿Qué vota hoy la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Qué está sesionando en este momento la Cámara de Diputados de la Nación? La eliminación de la ampliación de la ley de zonas frías anunciada. Con una trampa legislativa, hay que decirlo. A ver. Y porque estaba pedida por Unión por la Patria otra sesión para la interpelación de Adorni y temas de salud, y impusieron esta sesión que estaba en otro plazo, ¿no? Correctamente, como vos bien decís, la oposición había convocado a las 11 de la mañana una sesión que tenía la interpelación a Manuel Adorni, los pedidos de informes por sus irregularidades patrimoniales, la moción de censura, que es una facultad constitucional del Congreso, que es remover al jefe de gabinete, y también la citación a Sandra Petovelo y Luis Caputo por el incumplimiento del financiamiento universitario, la creación por ley del programa Remediar para reponer los medicamentos genéricos que el gobierno nacional ha descontinuado, políticas en defensa del PAMI y a último creación de licencias parentales y modificación de licencias maternales, y se agregó último momento endeudamiento familiar. Eso estaba convocado a las 11 de la mañana, el oficialismo convocó una sesión a las 10 de la mañana y por ende se llevó puesta la convocatoria de la oposición. En este momento la Cámara de Diputados está sesionando por una ley de Federico Sturzenegger que se llama la ley Hojarasca, no voy a entrar, es muy complejo, pero sustancialmente hoy a la tarde-noche que no va a traer nada bueno. Es una serie de desregulaciones estatales. Fortalece las desregulaciones. Y a la tarde tendremos la votación de la ley de zonas frías. Te decía, hay 3.2 millones de personas que desde el año 2021 en estas provincias argentinas que te nombraba, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, que de aprobarse la ley de hoy quedarán excluidas del régimen de zonas frías y podrán solicitar un acceso a un subsidio de subsidios energéticos focalizados, y que va a tener que hacer un trámite para solicitar un subsidio por bajos ingresos para ingresar al subsidio de zonas frías. Pero cada persona deberá hacer el trámite. Y quedará criterio, digamos, ¿no? Pero son 3.2 millones de personas que hoy reciben un subsidio del 50% de su tarifa eléctrica, que lo van a dejar de percibir. Es un tarifazo para 3.2 millones de personas en 8 provincias, y también para las 900.000 personas que hoy están dentro del régimen original del régimen patagónico de zonas frías del año 2002, se les va a modificar el cálculo. Ya no se les va a hacer una reducción de tarifa sobre el precio total, sobre el costo total de la tarifa, sino sobre el precio del gas de origen, ¿no? Excluyendo transporte, excluyendo distribución, excluyendo impuestos, lo cual va a significar que incluso esas otras 900.000 personas en la Patagonia que reciben un subsidio a la tarifa energética desde el año 2002 pueden ver aumentadas sus tarifas de formas exorbitantes. Hace un rato Federico Basualdo me contaba que, por ejemplo, en Tierra del Fuego la tarifa podría pasar de 70.000 a 145.000. En Santa Cruz de 67.000 a 135.000. En Chubut Sur de 55.000 a 113.000. Estamos viendo incluso tarifazo brutal, un súper tarifazo, ¿no? En la tarifa de gas para 4 millones de familias argentinas en este marco económico, y cuando estamos por entrar en el invierno, con las familias endeudadas, con la producción en caída, con el consumo en caída, ¿no? En esta situación económica que ayer bien explicaba Pablo Manzanilla acá en el piso, diciendo el gobierno ya no tiene más herramientas, estamos en una recesión ampliada, con una crisis de deuda, de producción y de ingresos. El gobierno pretende eliminar ese fondo fiduciario, que hoy son 500, 600 mil millones de pesos, en esta lógica del gobierno, que lo único que puede ofrecer es más y más ajuste. Se busca eliminar ese beneficio para no solamente 3.2, te decía, que lo van a perder de forma directa, sino que incluso esos otros 900.000, estamos hablando de más de 4 millones de personas que recibirán un súper tarifazo a la entrada del invierno. Dos cosas para pensar en ese contexto, para ir cerrando. La primera es ponerlo en el marco, este tarifazo, de la política energética del gobierno de Milei.
que por supuesto tiene que ver con una transferencia de ingresos a las grandes empresas energéticas que están viviendo el boom de Vaca Muerta. Hay que decir, la Argentina tiene desde el año 2024 saldo comercial del sector energético positivo. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Durante la primera parte del kirchnerismo hasta el año 2010, las balanzas comerciales dieron superávit, y a partir del año 2010 empezó a haber un déficit energético, que hacía que la Argentina tenía que importar energía. La recuperación de YPF, la puesta en valor de Vaca Muerta, permitió lentamente ir revirtiendo ese déficit energético. Hoy la Argentina tiene 7.000 millones de dólares en el año 2025 de superávit energético positivo. Hoy se espera que este año también haya 10.000 millones de dólares de superávit energético, de dólares que sobran en la balanza comercial producto de la exportación de energía. La Argentina, que pasó a ser un importador de energía a un productor de energía, lo cual es una enorme oportunidad para poner en valor y sembrar toda esa energía que llega a la producción, que llega a los clubes, que llega a la familia. Imagínate lo que se podría hacer. Imagínate las cosas que se podrían hacer con ese enorme superávit. Peronismo se podría hacer. Se podría hacer peronismo, se podría planificar la Argentina, se podrían compensar asimetrías, se podría pensar. La Argentina supo imaginarse cómo poblar la Patagonia, cómo poblar el sur. Y bueno, ¿y cómo se puebla? ¿Cómo se puebla Tierra del Fuego? ¿Cómo se defienden los activos estratégicos? Bueno, se fomenta que las familias tengan más condiciones de vida en esos lugares. Con ese enorme superávit energético que tiene la Argentina, ¿qué hace? Se nos va por la canaleta, ¿no?, del RIGI y las grandes empresas extranjeras. Eso es el primer punto, ¿no? Y en el simultáneo está sucediendo otro saqueo que no se ve, que es el desprendimiento del Estado de los activos estratégicos energéticos. Hace 3 semanas se privatizó el 28% de Transener, que es la principal empresa de transporte y distribución eléctrica de la Argentina, ¿no?, que se habilitó la privatización con la ley Bases y terminó por 300 millones de dólares en manos de la familia Neus, empresarios libertarios. Es importante saber eso. La Argentina, el Estado argentino, tenía una participación accionaria en la empresa que se encarga de la distribución de energía eléctrica, el transporte eléctrico en la Argentina. Bueno, el Estado argentino lo vendió. Una empresa que daba ganancias por 200 millones de dólares, o sea, que repartía dividendos. Una empresa que ganaba plata, el Estado la perdió. Y finalmente, por supuesto, este enorme tarifazo sucede en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo que firmó Javier Milei en abril de 2025, con sus revisiones trimestrales, una y otra vez le imponían al gobierno que debía reducir subsidios energéticos, desarmar los sistemas de diferenciación geográfica de aporte de subsidios, para ir a este mundo del libre mercado, donde ya sabemos, los argentinos quedan afuera y solamente hay plata para 3 o 4 grandes empresas energéticas. La columna de Manuel Saralegui. A la hora más caliente del día, La García. Y 56 minutos, prometimos, chifla Martín, chiflaste, aquí estamos, Martín Suárez con la marcha federal por la salud. Contanos, ¿dónde estás? Bueno, avanzó bastante la marcha, ya salió de las inmediaciones del Ministerio de Salud de la Nación, ahora estamos sobre Avenida de Mayo y Tacuarí, avanzando hacia la Plaza de Mayo, en esta columna que encabeza el Foro por el Derecho a la Salud Pública, y están todos, Nicolás Crepla, que está Cachorro Godoy, de ATE CTA Autónoma, está también Rodolfo Aguiar de ATE Nacional, bueno, todos los referentes sindicales, trabajadores de los distintos hospitales, nosocomios, no solamente de la provincia de Buenos Aires, que son mayoría, sino también del mal llamado interior del país. Y una figura protagónica, digamos, que la tenemos aquí al lado, es el padre Paco Olveira, que marcha con los jubilados, marcha con la salud. Padre, estás en todas. Bueno, como todos los miércoles nos juntamos a acompañar a los jubilados y jubiladas, y hoy que es la Marcha Federal de la Salud,
los jubilados decidieron acompañar primero la marcha y después al Congreso. Lo único que usan los barrios populares, vos que tenés territorio recorrido, es la salud pública. ¿Cómo está la situación hoy? Sí, horrible porque cuando vamos a la salita, hoy ya no tenemos los medicamentos del programa Remediar, porque cada vez están más saturadas, porque cada vez hay más gente que ya no va, que no tiene obra social, o que no la atienden, bueno, y nada, se van saturando y realmente es un desastre. Por último, ¿cómo salimos de esto, padre? Echando a Milei lo antes posible. Gracias, por favor. La palabra de Paco Olveira en el aire de la 530. Muy bien. Acompañando la marcha también de este día miércoles, después a la tarde van a estar los jubilados, pero acompañando la marcha de la salud en defensa de la salud pública. Mandale un abrazo a Paco, al padre Paco Olveira, efectivamente, en todas donde hay, donde pone el cuerpo, ¿no? Paco pone el cuerpo, ha sido tantas veces reprimido en las marchas de los miércoles, hoy acompañando. Llevado preso también, sí, claro, mandale un gran amigo y queridísimo Paco Olveira. Y bueno, y entonces la convocatoria, no es, hay que decir, Martín, también que no es solo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La convocatoria, sino que es una marcha federal que vamos a ir teniendo el raconto durante toda la jornada de cómo transcurre. Lo cierto es que la crisis en salud está generando estragos en los cuerpos de las grandes mayorías de los argentinos y las argentinas. Gracias por este micrófono abierto. ¿Algo más que quieras agregar? No, que estamos a 2 cuadras ya llegando a Plaza de Mayo, seguramente va a haber la lectura de un documento mancomunado y yo creo que alrededor de las 2:30, 3 menos cuarto de la tarde, ya todo esto está concluido, Cintia. Perfecto. Martín Suárez, a micrófono abierto desde la Marcha Federal por la Salud. 3:59 minutos. Nos estamos yendo, Rulito, ¿qué tenés para decir? Está en convocatoria de acreedores Bodegas Norton, pero lo más grave, detrás de Bodegas Norton... La histórica bodega, exactamente, ¿no? Pero se está llevando clásico a la quiebra, a situación crítica, a la vitivinícola cooperativa San Carlos Sud, limitada porque le dejó sin pagar los 400.000 litros que le entregaron de Norton, pequeños productores, y serían la primera víctima. Aparte dicen que están entrampados por los cambios de condiciones que se dieron. Bueno, el otro día hablaste de la industria vitivinícola. Exactamente, ya estamos viendo las consecuencias concretas de este tipo de políticas. Vamos a ampliar, por supuesto. Agustín, nos vamos. Las escarapelas en la semana de mayo, miren lo que son estas escarapelas, ¿no? Estas escarapelas increíbles de UMA. Hermosas, y mañana vamos a hacer bien el sorteo, ¿les parece? Vamos a sortear 2 pares de escarapelas, una corre por cuenta mía. Ay, qué generosa, no me agarren tan generosa, por favor. Nos fuimos, ya viene Carlos Polimeni para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta.